Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio del podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Tenemos a un invitado realmente especial. Se trata del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, el exministro de Relaciones Exteriores uruguayo Luis Almagro. Señor Almagro, gracias por estar aquí. Un placer estar con ustedes, con la audiencia de ustedes. Señor Almagro, usted tomó posesión del cargo de secretario general de la OEA el 26 de mayo del año 2015 y ha habido evidentemente un cambio en la Secretaría General desde su llegada. Mucho de eso tiene que ver con la actitud que ha tenido usted frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, un país donde hay pues, una crisis política, económica y social, según recuentos de distintos medios de comunicación internacionales y muchísimas organizaciones. Han pasado varias cosas en los últimos meses con respecto al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano cuyo periodo termina en el año 2019. Por una parte, la oposición está pidiendo un referendo revocatorio y quiere que se convoque antes del mes de enero, porque en enero, además, el presidente Maduro podría elegir a dedo a su vicepresidente en caso de que el referendo, de que triunfe el sí, pues quedaría ese vicepresidente en el poder. Eso por una parte. Por otra parte, usted hace pocos días, en junio, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, ante los embajadores de los países miembros, de un informe de más de 130 páginas explicando lo que pasa en Venezuela y pidiendo que se active la Carta Democrática. Y por otra parte, y con esto termino, hay un diálogo, se está pidiendo un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela a instancias de la UNASUR, cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper, y hay 3 expresidentes ahí, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos. ¿Usted cree que ese equipo es un equipo sólido para llevar adelante el diálogo? ¿O usted cree que, por ejemplo, a esos expresidentes deberían sumárseles otros como Fernando Henrique Cardoso del Brasil? Los ayudaría mucho. Usted hizo una introducción muy larga y una pregunta muy breve. Creo que es muy importante el instrumento del diálogo. Pero ese instrumento del diálogo tiene que dar resultados concretos. No puede ser un instrumento de diálogo que no saque a Venezuela de la crisis institucional, que no resuelva el tema de los presos políticos, que no dé un camino y un cronograma cierto al revocatorio. Hoy, hasta ahora, eso ha sido imposible para los 3 expresidentes que usted ha planteado. Ha expresado, ¿no? Por las razones que fueran, no vamos a juzgar cuál es la situación o quién tiene razón o no. Pero eso no ha funcionado. Creo que un camino para destrabar esto es la integración de la mediación, que le dé determinadas garantías a la oposición de que ha participado en esa integración de la mediación, que es algo que funciona claramente en estas instancias siempre. Tiene que haber también contenidos claros para el diálogo. Esos contenidos claros tienen que referir a los problemas reales que tiene Venezuela, la situación de crisis humanitaria y social que tiene el país, la situación institucional de desequilibrio de poderes y el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Tiene que llevar soluciones a los presos políticos del país. Entonces, él tiene que habilitar el derecho constitucional que tiene el pueblo de Venezuela de tener un referéndum revocatorio este año, porque para eso está trabajando la gente en Venezuela. Entonces, es un camino que puede ser fortalecido con estas variables y que puede dar confianza y legitimidad a partir de estas variables. O sea, ¿usted cree que Cardoso, por ejemplo, un nombre como el de Fernando Henrique Cardoso, en este equipo de 3, o Cardoso y alguien más, sería ideal para que el diálogo avanzara? Yo creo que sumar otros presidentes, y no estoy diciendo el nombre de Cardoso, creo que Cardoso es más que hábil y capacitado para llevar adelante este diálogo, como lo pueden ser otros expresidentes, o sea, desde Jorge Quiroga o Toledo o Pastrana o Chinchilla, son todos personas que tienen capacidades notables para representar intereses reales de una forma objetiva y fehaciente, teniendo en cuenta la dimensión institucional que tiene que tener
el sistema interamericano, pero también el país, específicamente Venezuela. Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición venezolana y quien fuera candidato presidencial, dijo muy recientemente que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista del gobierno español, no es la persona indicada y no tiene realmente las condiciones para ser uno de los integrantes de este equipo mediador entre el gobierno y la oposición en Venezuela, entre otras cosas porque el señor Rodríguez Zapatero viaja, y así lo dijo Capriles, en aviones de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. ¿Usted cree que Zapatero es un hombre indicado para ese equipo o usted cree que no? Mira, yo creo que es muy importante la opinión de Capriles. Y creo que es una opinión que debe ser tenida en cuenta específicamente en este caso. Capriles ha representado muy fuertemente un sector importante o a la totalidad, en muchos casos, de la oposición venezolana. Entonces es alguien cuya opinión debe ser tenida específicamente en cuenta en esta situación. Y cuando hace una valoración en ese sentido, creo que corresponde que la misma sea escuchada y atendida. ¿Qué piensa usted sobre el parecer de algunos sectores de la oposición venezolana que dice que este equipo mediador, el de Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, lo que está haciendo es entorpecer una gran cantidad de trámites para que se lleve adelante el referendo revocatorio? Hay gente que dice que ellos están ahí metiendo ruido y que al final no van a hacer nada. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión? Mire, creo que no debemos simplificar, pero sí tenemos que analizar hechos. En todo este tiempo, en estos 2 meses, es más, desde que se hizo el lanzamiento, el nombramiento, es más tiempo todavía, esto coincide prácticamente en marzo, desde los primeros momentos que se empezó a plantear la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, ya estos 3 nombres fueron puestos sobre la mesa. Desde entonces hasta ahora, los resultados no han sido buenos. Creo que sería bueno que ese equipo lo reconociera. Esa comisión debe reconocer que hasta ahora no han obtenido los resultados de mediación que debían propugnar y debían impulsar. No han llevado a las partes a un esquema de diálogo. Eso en casos como lo que usted señalaba de Capriles, han levantado la desconfianza de sectores de la oposición. Podemos nombrar otros sectores de la oposición que también han demostrado su desconfianza respecto a este tema. Yo creo que acá sí hay cosas que han pasado desde el nombramiento de esta comisión y que son muy importantes tener en cuenta. Primero, aumentó el número de presos políticos y de detenciones arbitrarias. O sea, eso que venía bastante estabilizado, a partir de ese nombramiento de la comisión, hizo un despegue prácticamente vertical. Aumentaron los casos de tortura en Venezuela. Se profundizó la crisis humanitaria. Ha muerto más gente en los hospitales venezolanos por no poder hacerse un tratamiento. Ha muerto gente en las calles por salir a buscar comida. Entonces, hay condiciones objetivas que se han dado en este tiempo en las cuales no se las han atacado con la eficiencia que se requerían en la condición que estaba Venezuela y con las potestades y la confianza que recibieron de toda la comunidad internacional, incluido de la OEA, de la Secretaría General, del Consejo Permanente, de la Unión Europea. O sea, han tenido la confianza internacional como para llevar adelante propuestas serias que implicaran soluciones a estos temas. Los problemas se han agravado después de estos nombramientos. Entonces, para mí, eso es una complicación que creo que este nombramiento de la comisión le dio al gobierno una sensación de impunidad en la acción y se ha deteriorado. La democracia también estamos atrasados a partir de ahí, unas 9 sentencias del TCJ desde el nombramiento de esta comisión, del Tribunal Supremo de Justicia. Supremo de Justicia de Venezuela. Hay una fecha importante y triste para Venezuela en los últimos años, que es el 4 de febrero de 2014, cuando hubo manifestaciones en contra del gobierno venezolano. Hubo algunas manifestaciones también a favor del gobierno, pero hubo 43 muertos. Posteriormente a esos hechos,
varios cancilleres fueron a Caracas, fueron a Venezuela. Uno de ellos era usted como ministro de Exteriores de Uruguay. Y se formó además una comisión de algunos cancilleres para estimular el diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Eso sirvió para algo? Eso tuvo 3 efectos que fueron negativos. Se consolidó el statu quo político en Venezuela, con presos políticos incluidos. Se desmovilizó la gente y se levantó la presión internacional que había para que hubiera respuestas institucionales apropiadas de Venezuela. Esos fueron los resultados de eso. O sea, 3 meses después no había ningún resultado concreto más que estos. El otro día, el presidente Mujica decía una frase que era: la gente no come con revocatorio. Lo que sabemos hoy es que la gente no come con Maduro. Quizás si hay revocatorio la gente pueda tener soluciones. Eso es. Las soluciones pasan por decisiones políticas que toma la gente y cómo elige y determina su futuro. Y esto vale por ese statu quo que estamos hablando. Se consolidó un statu quo de violencia también, que ha llevado a ser de Venezuela el segundo país más violento del mundo. Más que países que muere más gente por muerte violenta en Venezuela que en Afganistán, que en países que tienen conflictos endémicos, conflictos armados endémicos. Entonces, tenemos que llevar estas decisiones a la gente. Pasa en cualquier situación de crisis política en países que tienen sistema parlamentario. Venezuela además tiene un revocatorio. O sea, se llamaba elecciones anticipadas. Acá es el instrumento del revocatorio. El instrumento del revocatorio es una sociedad sistema político polarizado, es devolverle la decisión a la gente. Señora Magro, el pasado 23 de junio presentó usted ese informe de más de 130 páginas ante el Consejo Permanente, ante los embajadores de los países miembros, y ellos decidieron en primer lugar aceptarlo dentro del orden del día, pero no se tomó ninguna otra decisión. Ese informe usted lo presentó porque su idea es que se active, para el caso de Venezuela, la Carta Democrática, un instrumento además expedido el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados de las Torres Gemelas, en donde pues, se pide que los países respeten las normas democráticas, la independencia de poderes, y que cuando eso no ocurra pueda haber un análisis dentro del seno de la OEA. Pero ahí no hubo ninguna votación adicional. Hay quienes dicen que la Carta Democrática se activó, otros que no se activó. Ya sabemos los pasos que se han dado. ¿Qué viene ahora? La gente en concreto quiere saber qué viene ahora, qué va a pasar ahora después de esa reunión. Mira, es un proceso. El proceso se ha iniciado y en este momento está en la etapa de evaluación colectiva de los países, tal como lo marca el artículo 20 de la Carta Democrática. Ese viene a ser estar en la mitad del tercer paso que prevé el artículo 20, o sea que estamos ya inmersos en medio del proceso de aplicación de la Carta. De eso no hay ninguna duda, y incluso los propios abogados la Carta está activada y está en proceso de aplicación. Está activada. Está activada completamente, o sea, a partir de que se presenta un informe, una solicitud por parte del secretario general, artículo 20, eso ya es un primer paso. El segundo paso es la realización de la reunión. El tercer paso es la evaluación colectiva que hacen los estados, estamos en ese punto. Y después está el cuarto paso, que son las decisiones pertinentes, que es el que usted quiere adelantar hoy a toda su audiencia, pero que es algo que los países deben hacer en función de esa evaluación colectiva, de esa ponderación y análisis de los hechos en Venezuela. Nosotros, la tranquilidad que tenemos es que nosotros presentamos un informe absolutamente fáctico. Nosotros dijimos en ese informe, en Venezuela Venezuela hoy es el país más corrupto del continente y uno de los 10 más corruptos del mundo. En Venezuela hoy la gente muere en los hospitales por no poder hacerse un tratamiento o muere en las calles por salir a buscar comida. Dijimos hoy se desconoce a la Asamblea Nacional.
un poder constitucional vital para el funcionamiento del Estado. Hemos sido muy claros en cada uno de los hechos respecto a seguridad también. La respuesta que hemos tenido hasta ahora no ha sido ningún punto de discusión de la sustancia de lo que hemos presentado. La sustancia de lo que hemos presentado ahí prácticamente se ha validado o implícitamente o explícitamente por los estados. Implícitamente porque nadie ha discutido un solo punto de lo que se ha señalado ahí. Explícitamente porque varios han reafirmado muchos de los conceptos que están ahí, incluidos también los presos políticos. Entonces, el camino que queda por delante es, usted ve el artículo 20, es un proceso muy gradual, es un trabajo de albañilería, es una construcción que incluye buenos oficios, misiones diplomáticas y eventualmente la aplicación de sanciones. Nosotros obviamente que queremos que este proceso tenga resultados concretos y específicos antes de la aplicación de ninguna sanción. Que la creación de un grupo de amigos o la apertura o el apoyo a la integración de otros expresidentes al proceso de diálogo. ¿Cuál sería la máxima sanción? La máxima sanción es la suspensión, en general. De un país como miembro de la OEA. Exacto, o sea, que nosotros esperamos definitivamente que eso no sea. Llegar a ese paso sería un tremendo fracaso para Venezuela y sería que nuestras gestiones definitivamente no han podido dar los resultados que queremos que den, que es una Venezuela que abra canales internacionales para asistencia humanitaria de medicinas y alimentos, una Venezuela sin presos políticos ni torturados, una Venezuela con el reconocimiento constitucional del derecho de la población de tener un revocatorio, una Venezuela con el reconocimiento constitucional del poder legislativo de hacer su trabajo. No es tan difícil, si usted ve, son todas cosas que están de una manera u otra en manos del gobierno y que son factibles, son realizables, son cosas que se pueden concretar con buena fe en este proceso. ¿Usted no teme que algunos países miembros de la OEA se echen para atrás con esta solicitud que ha hecho usted porque temen que en un futuro les apliquen el mismo mecanismo? Le pongo un ejemplo. Los países del ALBA han dicho que lo que está pasando en el Brasil con el marginamiento por 180 días de Dilma Rousseff mientras el Senado decide si la destituye o no y el reemplazo de ella por parte de Michel Temer, los del ALBA han dicho que lo que ha pasado en Brasil es un golpe de Estado parlamentario judicial, han dicho algo así. ¿Usted no teme que, por ejemplo, el gobierno de Brasil diga, hombre, si yo voto a favor de la activación de la Carta Democrática para Venezuela, mañana me aplican lo mismo a mí y que eso pueda ocurrir con otros países? Brasil, más que ningún otro país, tiene que evitar confundirse con la situación en Venezuela hoy. En Brasil hoy no hay presos políticos que están siendo torturados. En Brasil hoy no hay un desconocimiento de los poderes de ningún poder del Estado. En Brasil hoy no hay una situación humanitaria que amerite la apertura de un canal de asistencia internacional. O sea, Brasil no es el segundo país más violento del mundo, ni es el más corrupto del continente, aun cuando tiene muchas cosas que resolver en ese tema, y nosotros las hemos marcado específicamente a cada una de ellas, donde están específicamente los problemas. Entonces, no se pueden confundir las cosas. Y el trabajo, definitivamente, esto tiene que tener mucha precisión desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Y por eso nuestro informe es absolutamente fáctico. Y por eso vamos hecho por hecho. Y cada uno de estos hechos ha demostrado además que tener una gran dosis o la absoluta razón. Porque hasta hoy, desde que lo presentamos el 31 de mayo hasta ahora, no hay nadie que haya rebatido una sola cosa que diga ese informe. Una sola cosa. Cuando llegó al poder en Argentina... Pero además, o sea, los países, sí, cualquier país en una situación como está Venezuela hoy, querría que lo ayudaran, como estamos tratando de ayudar a Venezuela hoy. Grande o chico, cualquier país que llegue a este punto tiene que ser ayudado de esta forma. No tiene... es lo mejor que puede hacer la comunidad internacional, lo mejor que puede hacer el sistema interamericano. Si mañana
mi país o cualquier otro está en esta situación que está Venezuela hoy, con desconocimiento de poderes del Estado, con presos políticos, con torturados. Yo querría que se aplicara la Carta Democrática y se iniciara el proceso y que los países fueran fuertes respecto a soluciones para mi país también. Cuando el pasado diciembre asumió la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, parecía que Macri apoyaba mucho las iniciativas suyas. Después la canciller argentina Susana Malcorra dio la impresión como de ablandarse un poco con respecto a las posiciones de Macri. Incluso dicen que ella aspira a ser secretaria general de las Naciones Unidas. En alguna entrevista dice que la activación de la Carta Democrática, que esto no se trata de expulsar a Venezuela, parece como si ella de entrada estuviera hablando de eso. La pregunta es, ¿se volteó a Argentina? No, yo he leído las declaraciones de Macri, tuve una reunión con el presidente Macri en Buenos Aires, me queda muy claro cuál es su posicionamiento en este tema. Y él es muy consistente con la gradualidad del artículo 20 de la Carta, o sea, de hecho siempre se ha expresado en ese sentido. Yo tampoco quiero una sanción para Venezuela. La primera medida no puede ser la última. Esto es un proceso en el cual uno trata de encontrar soluciones y es a partir de la construcción de esas soluciones en que se provee una nueva realidad para Venezuela. Pero eso es una construcción. En los próximos días debería haber un nuevo presidente temporal por unos meses, como ocurre siempre en Mercosur, ese bloque compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Pero ya hay algunos países como Brasil que dicen que el turno que le corresponde ahora a Venezuela debería aplazarse, postergarse, porque, por ejemplo, las negociaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea se pueden ver entorpecidas con una presidencia venezolana en medio de la crisis de Venezuela. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido en que debería postergarse esa presidencia? Es una solución a la que deben llegar los países del Mercosur. No me corresponde como secretario general de la OEA marcar la cancha de nadie. Sí reconozco que tengo enormes coincidencias con el planteo formulado por Paraguay, porque Paraguay las ha tenido también y es muy consistente con el informe que hemos presentado. Eso es, los países del Mercosur tienen que elegir si le pueden dar la presidencia a un país que tiene presos políticos, lo que hemos hablado. Si tienen que darle la presidencia a un país que desconoce un poder del Estado, si tienen que darle la presidencia a un país en una situación que no hace nada por abrir un canal internacional de asistencia humanitaria. Eso es lo que tienen que plantearse. Tienen que plantearse las verdades absolutas de la política, no especular sobre dimensiones ideológicas ni nada por el estilo que no van para ningún lado. Acá hay hechos reales, concretos, específicos que los países del Mercosur tendrán que resolver al respecto. Señor Almagro, el 18 de mayo usted se pronunció con respecto a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y lo llamó dictadorzuelo. Esta pregunta se le han hecho varias veces. ¿Usted se excedió en ese lenguaje? Es decir, visto hoy, ¿cree que tal vez debió haber usado otras palabras? Lo que dije yo en esa carta es que si el presidente de los venezolanos le roba la decisión al pueblo de Venezuela respecto a su revocatorio este año, La posibilidad de votar en un referéndum. De votar en el referéndum, de tomar una decisión respecto a su futuro y a su vida. Definitivamente cuando lo hemos visto en nuestro continente, se le saca esa decisión a la gente, eso lo hacen las dictaduras. Eso es se transforma en una dictadura. O sea, usted se sostiene en esa palabra. Podemos redactarla de 10.000 formas. 10.000 formas. Lo que sí es que cuando el pueblo trabaja para tomar una decisión política, esa decisión política es un derecho constitucional. No se le otorga ese derecho constitucional, lo que viene para adelante es de legitimación política propia de las dictaduras. Una pregunta para una respuesta, porque usted ya ha dado muchas explicaciones, casi que en un monosílabo. ¿Es Venezuela una democracia hoy? Mire, nosotros hemos dicho ya que la erosión del sistema democrático en Venezuela la ha hecho prácticamente caer en el signo de la deslegitimación.
¿Es igual Nicolás Maduro que Hugo Chávez? Porque ha habido gente como por ejemplo, Lula da Silva, expresidente brasileño, que dijo que Lula, cuando era presidente, Néstor Kirchner, cuando era presidente argentino, y el señor Hugo Chávez era, a usted que le gusta el fútbol, algo igual a la delantera del Barcelona, Neymar, Messi y Luis Suárez. ¿Es Chávez y Maduro son la misma cosa? No lo son desde el punto de vista personal, no lo son desde el punto de vista ideológico, no lo son desde el punto de vista de la capacidad de manejo político. Son dos personas absolutamente diferentes y nunca es comparable el liderazgo de Hugo Chávez con el liderazgo político que puede tener Nicolás Maduro. Finalmente, su gran bandera como secretario general de la OEA hasta ahora, por supuesto que ha hecho muchas otras cosas, ha sido la activación de la Carta Democrática para Venezuela. Que Venezuela, en sus palabras, vuelva a ser una democracia. Mi gran bandera ha sido meterme en cada uno de los problemas institucionales que puede tener el continente. De acuerdo. Pero sí que hemos estado nos han escuchado en Brasil, en Perú, en Honduras, en Guatemala, en Haití. Si no se activa la Carta Democrática para Venezuela, ¿usted cree que habrá fracasado y pensaría, por ejemplo, en renunciar? Pero la Carta ya está en funcionamiento. O sea, lo que tenemos que esperar hoy es la evaluación colectiva que hagan los países. Y los países hoy van a necesitar tiempo de estudio, de valoración y de ponderación, que les llevará su tiempo. Para mí el fracaso hubiera sido que en la reunión que tuvimos el 23 de junio, donde los países tuvieron 23 días para analizar mi informe, hubieran dicho, capítulo 1, todo lo que se dice acá no es correcto. Capítulo 2, todo lo que se dice acá no es correcto. Capítulo 3, todo lo que se dice acá no es correcto, así hasta el capítulo 12. Del planteo que realizamos. O sea que usted cree, para terminar, porque nos quedan ya segundos, ¿usted cree que con lo que pasó el pasado 26 de junio, con lo que ocurrió el pasado 26 de junio en la OEA, usted no fracasó? No, pero no es acá son soluciones no para el secretario general. El secretario general de la Organización de Estados Americanos es un instrumento que tienen los instrumentos jurídicos del sistema interamericano y los mecanismos del sistema interamericano. Acá las soluciones son para Venezuela. Si Venezuela, el fracaso es el de Venezuela, el fracaso es tener presos políticos, el fracaso es tener el desconocimiento de la Asamblea Nacional, el fracaso es tener una crisis humanitaria. Ese es el fracaso. Los otros somos instrumentos que tratamos de aportar soluciones. Ojalá logremos esas soluciones. Gracias por haber estado aquí, señor. Encantado de estar con ustedes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 y les doy la bienvenida ahora a nuestros tres invitados para este segmento. En primer lugar, la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Bienvenida nuevamente a esta mesa. Hola, un gusto estar de vuelta por aquí. Joan Faust, corresponsal del País de Madrid, bienvenido también. Gracias. Y José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y el primer asunto, Silvia, tiene que ver con una noticia aquí en Estados Unidos. Este jueves han muerto 5 agentes de la policía en Dallas, en el estado de Texas, 6 heridos, muchas personas contusionadas, porque había una manifestación de protesta en esa ciudad por la violencia contra la población afroamericana por parte de la policía. En esta ocasión algunas personas dispararon, francotiradores, dispararon contra los agentes policiales y se produjo el hecho del que estamos hablando. La protesta además se ha generado porque en las últimas 48 horas han muerto 2 afroamericanos, 2 negros. Uno de ellos, Alton Sterling, en Baton Rouge, en el estado de Luisiana, un hombre de 37 años, en un forcejeo con 2 agentes policiales. Él estaba en el suelo, le dispararon y murió. Y hay un video. Y también hay un video de la muerte de Philander Castile. En Minnesota, el señor Castile estaba dentro de un vehículo con su novia, que estaba sentada en el asiento del conductor. Estaba en la parte de atrás la hija de 4 años de la novia del señor Castile. Se acercó un agente policial, eso se alcanza a ver en el video. Él apuntó contra este hombre, él le dijo, voy a sacar unos documentos de la billetera, de la cartera, porque tengo un arma, y en ese momento el agente le disparó y se ve al señor Castile moribundo en el video con la camiseta blanca completamente ensangrentada. Pero volviendo a lo que pasó en Dallas, a la muerte de estos agentes policiales, usted escribe un artículo hoy en La Nación de Buenos Aires titulado Una violencia coordinada y programada,
distinta a todo lo visto hasta ahora. Este además es el ataque más fuerte contra la policía en Estados Unidos desde el 11 de septiembre, desde los atentados del 11 de septiembre. ¿Por qué afirma usted esto, que esto es una violencia coordinada y programada? Porque lo primero que yo diría es la sorpresa de sorpresa en que vamos y cómo nos enteramos de todo a través de los videos, ¿no? Y esperen, porque viene ahora el video de la matanza de los policías, que lo estábamos comentando recién con Pepe y con Joan, y es realmente impresionante. Digo que es diferente porque es diferente, porque hasta ahora todo lo que habíamos visto son estallidos, protestas en los que de pronto había hechos de violencia, pero aquí lo que hubo es al menos un señor que se programó, se armó y salió a matar, ¿sí? Salió a matar policías como blancos con un discurso francamente difícil de comprender, como son todos estos discursos, que quería matar blancos, estaba muy enojado por el tema de la violencia racial. Pero digamos, lo que está apareciendo claramente en la sociedad norteamericana es una división que aflora cada tanto entre blancos y negros, pero ahora también entre policías y ciudadanos. O sea, y esto es lo que veo, una acción programada, porque fue programada para salir a matar policías. José Díaz Briceño. No, a mí me parece que decididamente es un escalamiento de cosas que no habíamos visto en el pasado. Es importante decir que la protesta había sido pacífica, no se tiene conocimiento de que hayan sido en principio personas que hayan participado en la manifestación. Se sabe que algunos estaban uno escondido, persiguiéndose por la policía, y otros quizá en los techos de los edificios. Entonces, ¿quién podrá haber sido? Esa es la gran pregunta, la gran duda todavía a este momento. Y obviamente está todo el mundo aterrado del origen que pudieran tener racial estas personas, porque pues realmente lo que estamos viendo es una pelea que realmente ayer mismo el propio presidente Barack Obama decía que otra vez, si no nos ponemos en los zapatos de las minorías raciales, no podremos entender el porqué de la violencia de la policía común en todos los barrios de Estados Unidos. El presidente Obama reaccionó contra lo ocurrido. Él estaba en Varsovia en el momento en que fue informado de lo que estaba pasando. Y yo le quería preguntar a Joan si todas estas muertes de afroamericanos no se forman parte de un capítulo nuevo que además empezó, desgraciadamente, con la muerte de Michael Ferguson en Missouri, en San Luis, Missouri, de Michael Brown, en Ferguson, en Missouri, porque ese fue un acontecimiento que desde luego generó una gran controversia en los medios en Estados Unidos y una gran reacción. Usted cubrió esa muerte, eso fue en el mes de agosto del año 2014. ¿Qué lectura saca usted de lo que ha pasado desde entonces hasta acá y qué fue lo que pasó? Porque en todas partes se menciona la muerte de Michael Brown. Bueno, lo que es muy interesante del caso de Michael Brown es que es un punto de inflexión, ¿no? Y abre un debate en Estados Unidos sobre la relación de la policía con la comunidad negra, ¿no? Y con otras muertes de negros desarmados, ¿no? Y propicia todo este fenómeno de vídeos, ¿no? Pese a que el caso de Brown lo que tiene es que es muy opaco, porque no se sabe muy bien qué es lo que pasó y no hay ningún vídeo, pero propicia este fenómeno a través de las redes sociales y de los vídeos en que hay como un afán de transparencia y se destapan muchos casos que no se habrían conocido, como los dos mismos de esta semana, o no habrían adquirido esa relevancia si no hubiera salido un vídeo, ¿no? Y seguramente el vídeo, como que hay una opinión pública que está más, digamos, inquieta por este debate, le da más cancha a estos vídeos, ¿no? Lo que es interesante para mí, sobre todo de lo que pasó ayer en Dallas, es que es un punto de inflexión porque se entra en otra dimensión, y es que aquí las víctimas, digamos, son la policía. Digamos, antes la policía era la mala, que era demasiado agresiva con los negros desarmados, ¿no? Y ahí está todo el debate de si lo es o no lo es, si hay que poner cámaras en los policías o no. Pero es muy interesante, y eso se vio después de Ferguson, ¿no? Como la policía se quejaba, y ahora parece que todos somos malos, y nos quejamos de que tenemos un escrutinio enorme en nuestro trabajo, y parece que cualquier cosa que hagamos puede ser objeto de un vídeo en que salgamos mal, etc., ¿no? Entonces, yo tengo una anécdota que creo que es bastante buena, ¿no? Hace casi un año, ¿no? Fui a Cleveland, y en Cleveland hubo este caso de este chico, Tamir Rice, de 12 años, que llevaba una pistola de juguete y que la policía lo mató, ¿no? Porque creyó que era una pistola real, etc., ¿no? Entonces fui a hablar con el sindicato de policía, ¿no? Y hay el lema de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, ¿no? Entonces en el sindicato de policía tenían un cartel enorme que ponía Blue Lives Matter, las vidas azules de los policías también importan, ¿no? Y es decir, nos sentimos víctimas de casi una conspiración que parece que nosotros somos los peores del mundo, cuando en verdad nosotros somos los que legalmente tenemos derecho a usar un arma porque somos agentes del orden, ¿no? Entonces, quieras o no, esto, lo que pasó ayer es muy grave porque
la policía es la víctima ahora y dirá, oye, ¿veis cómo había una opinión pública que estaba siendo muy dura con nosotros y viene un loco y decide atacarnos porque cree que nosotros somos los malos? Entonces eso yo creo que es muy grave porque se está traspasando una frontera, ¿no? Entonces en ese sentido, si la policía ya se sentía víctima de un escrutinio mayor, después de lo de ayer, creo que un poco se sentirán un poco justificados, ¿no? Con respecto a la muerte de estos afroamericanos, uno se pregunta si aquí en Estados Unidos está perdida la batalla contra el racismo, porque es que cuando se escribió la Declaración de Independencia en 1776, redactada fundamentalmente por Thomas Jefferson, se dice que todos los hombres nacen libres e iguales. Después, en 1861, empezó la Guerra Civil, que fue ganada en 1865 por Abraham Lincoln, que luchaba contra los estados esclavistas del sur, y se mantuvo la unión del país, y fue asesinado en 1865 Abraham Lincoln. Posteriormente, los negros no obtuvieron realmente, a pesar de que se abolió la esclavitud en 1865, los negros no tuvieron realmente una igualdad de derechos en este país hasta 1964, cuando vino la Ley de Derechos Civiles de Lyndon Johnson, que había reemplazado, era vicepresidente, a John Kennedy, muerto en 1963. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay manera de echar por tierra el racismo. Es una buena pregunta saber si la batalla está perdida. Creo que la batalla no está ganada, que es otra forma, parezco Jorge Valdano, ¿no? Pero es otra forma de presentar las cosas. La batalla no está ganada. Es bueno recordar las leyes y el espíritu de las leyes. En el papel la batalla está ganada, en la realidad no. Y la diferencia la vemos todos los días, la diferencia la vemos. Las cárceles, la población carcelaria es mayoritariamente negra. Los casos de obesidad y los peores salarios son mayoritariamente negros. Barrios donde de repente, lo vemos nosotros, y esto es terrible, que de repente hay barrios muy buenos, con casas muy caras, y los mismos vecinos protestan si aparece un vecino negro porque baja el precio de la propiedad, se los afecta. Eso es verdad. Esto lo sabemos. Eso es un fenómeno que ocurre. Lo vemos aquí. Entonces, la batalla no está ganada y lo vemos en la bestialidad, en cómo es difícil imaginar la violencia que hemos visto contra ciudadanos negros por parte de la policía en una persona vestida como Pepe o como Joan. No, imposible de pensar. De los 315 millones de habitantes de Estados Unidos, el 13% son afroamericanos, solo el 13%, y sin embargo, del total de la población carcelaria, el 37% son afroamericanos. Sí, y aquí es un tema sumamente interesante porque podemos anotar que la batalla que va a dar Barack Obama una vez que deje la presidencia será justamente por estos temas. Él ya tiene una organización que se llama Cuidar las espaldas de mi hermano o el sueño de mi hermano. Y esto va a ser el tema que él va a intentar luchar. No sé de qué forma, si políticamente, pero sí ciertamente una búsqueda de soluciones al interior de las comunidades negras para solucionar estos temas que los tienen, pues, francamente separados en todos los indicadores frente al resto de la población. Ya regresamos a Club de Prensa. Es notable porque va a ser fuera de... Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Silvia, hay noticias de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, porque por aquel caso del dólar futuro, el juez Claudio Bonadío decidió esta semana congelar los bienes de ella, bienes por 15 millones de pesos argentinos, que es algo así como más de $1 millón. ¿Qué efectos tiene esta medida en Cristina Fernández? Entre otras cosas, su periódico cuenta que la vez pasada que ella acudió a los tribunales, la acompañaron miles de personas y que en esta ocasión entró completamente sola. Sí, acá hay que diferenciar dos cosas. Se supone que la justicia es igual para todos, pero cuando va un expresidente la cuestión también es política, o sea, negarlo es ridículo. Y bueno, este es el primer contraste, ¿no? La primera vez que fue Cristina Kirchner a tribunales fue como toda una causa, militantes kirchneristas esperándola. Esta vez empezó a palpar la soledad y fue muy distinto. Y la verdad que no solo fue distinto por la falta de acompañamiento de sus seguidores, sino porque además en lo que resultó el trámite. Yo siempre digo que cuando llega Cristina llega la sorpresa también, ¿no? Porque uno no sabe por dónde puede salir. Entonces el juez le dispone primero un embargo sobre sus bienes al encontrarla sospechosa, al encontrar que había indicios para imponerle esta sanción, y se lo impone por $1 millón, $1,5 millones, $1.200.000. Y Cristina dice, no lo acepto. ¿No?
yo esto no lo voy a cumplir porque usted me está persiguiendo políticamente, qué sé yo, qué sé cuánto. Ok, le dice el juez, por todos sus bienes, entonces. Y ahí se terminó la discusión. ¿Qué significa eso? Que en este momento Cristina Kirchner no puede ir al cajero automático a sacar plata, digamos. Es, digamos, como un exceso. Obviamente va a haber, seguramente en los próximos días, un pedido de la presidenta para poder manejar algo de su dinero. Más allá de eso, lo que se ve es un avance de la justicia en toda la línea sobre la investigación de la sospechosa corrupción kirchnerista, ¿no? Con una rapidez impresionante. Esto es lo que se ve. Para la presidenta es un muy mal momento, por más que lo disimule, muy al estilo Kirchner, muy al estilo Cristina, pero lo que vivió y el resultado fue, para alguien acostumbrado hasta hace nada más que 6 meses a las cadenas nacionales y a dar conferencias y dar consejos a todo el mundo, vivió una jornada humillante, realmente. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Silvia Pisani, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Ha sido una muy mala semana, fatal, nefasta para la expresidenta Cristina Kirchner. Tuvo que ir de vuelta a tribunales. La expresidenta viene viendo cómo buena parte de su elenco de gobierno está haciendo un desfile por los tribunales. Esta vez le tocó a ella. El primer gesto de disconfort lo tuvo al llegar, cuando vio que no había simpatizantes, había muy pocos esperándola, a diferencia de ocasiones anteriores, y que tuvo que entrar por el garage un poco como disimulando la situación. Eso fue lo primero, el dato político, que empieza a palpar la soledad. Y lo segundo es que el trámite judicial, la investigación de supuesta corrupción personal avanza y se le declaró embargo de sus bienes. Embargo de sus bienes y peritaje de las cuentas de su compañía hotelera. Avanzando muy rápido, una situación para una expresidenta de su carácter, yo diría que fue una situación francamente humillante. Joan Faust, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una mala semana para Tony Blair, el ex primer ministro británico. Esta semana se difundió una investigación independiente sobre el papel de Reino Unido en la guerra de Irak, ¿no? Y las decisiones políticas que llevaron a la entrada de a la guerra en 2003. Y el señor Blair queda mal parado, ya lo había quedado antes, después de la guerra, ¿no? Al no haber hallado armas de destrucción masiva y todo el caos que hubo en Irak posterior a la intervención militar, ¿no? Pero el informe lo deja aún en peor lugar, porque lo que muestra es casi una lealtad absoluta al expresidente estadounidense George Bush, ¿no? Incluso hay como un escrito en que Blair básicamente le está prometiendo esta lealtad absoluta, ¿no? Y luego se ha sabido que algunos asesores de Blair le dijeron que quizá no era tan inteligente mostrar tanta lealtad, porque y si las cosas iban mal, ¿no? Entonces yo creo que esto pues a Blair digamos, le deja aún un poco en peor lugar en la historia, ¿no? Y su popularidad y su, digamos, imagen como estadista internacional queda bastante tocada. José Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Justo una semana terrible para el señor Michael Gove, que la semana pasada se pensaba que iba a ser el primer ministro británico, y después de una cantidad de intrigas palaciegas, de las más ruines que ha habido, en particular la traición a Boris Johnson, los dos eran las cabezas más visibles del grupo para dejar la Unión Europea del referéndum que ganaron, después de convertirse en el Brutus de la política británica, pues pareciera que se volvió un activo tóxico, porque muy pocos, solo 40 votos obtuvo en la carrera para ser el líder de los conservadores dentro del Parlamento británico. Entonces, bueno, la gran pregunta es cómo una persona destruye su carrera política en menos de 2 semanas. Es francamente increíble. Increíble. Gracias, Silvia Pisani, por haber estado aquí. Joan Faust, Pepe Díaz Briceño, y a ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa.